lunes a viernes a las 3 de la tarde con Alejandro Mendoza. His name is Magic Johnson, and Magic, it's a delight to have you aboard in the NBA. Thank you. I'm very excited to start my first game, and I think our team is ready, and it's going to be a great season for the Los Angeles Lakers. Imperial Highway, the big nasty ready to my side. Santa Ana winds blowing. Sensational play by Magic. We were born to ride. How about Magic Johnson? Here's your show. Look at a spin move by Johnson. Don't let the music stop. We go Magic to pick it up. Magic gets deep and no one foul. You can't make that pass. There's no way. Magic down the middle, Magic and deep, Magic all the way, scoop it up and in. Did you ever think it can happen, Madge? Years ago when you were a youngster, you're out on the playground shooting under a spotlight, your hands were wet, your gloves were wet. Now you got a gym in your own house. It's still a dream come true, so to speak. I still wake up and know that God has blessed me to be able to play this game and play it at a professional level, and I'm just happy everything turned out well. Look at that mountain. 4 seconds, 3. Got to do second man. 15 seconds. Look at these women. Ain't nothing like them nowhere. Everybody just get ready, sit back, and let's enjoy it. Hello, Pilot! Oh, Magic ahead of the break goes under his glove. Standing ovation to the rest of the crowd. Magic to Cooper. That's just incredible. It is incredible. Have you seen it all now? Yeah, any questions? Magic Johnson for the lane in the hoop for the cup. Track meets on. Magic. Oh! Magic's down the middle. He's around his man. Gives underneath the Worthy. Scores! Great pass! 5 seconds left. Magic down the middle. Just what I thought. A hook shot at 12. Good! He's the best I've ever seen. Unbelievable. Showtime! It's Showtime, en la 107.4 de Radio Calvia. Cada día me gusta más esta sintonía. Tony Forteza, la T del baloncesto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Encantado de estar aquí. Encantado de tenerte aquí también. Un programa que repetimos. Podemos seguir en directo a través de nuestro Facebook Live, donde, por cierto, nos vieron muchas personas en el primer programa, Tony. Muchas personas. He visto visualización 1200 por ahí. No te dice el número exacto cuando pasa de 1000, pero bueno, estábamos hoy ya en 1200. Muy bien. Una gran entrevista con el gran Manolo Hermida, que queremos repetir porque nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Muchas ganas, sí, tiene muchas cosas que contar todavía, Manolo. Tiene muchas, pero bueno, pudimos conocer algunas, entre otras, que arbitró a gente poco conocida como Romay o como Petrovic, ¿no? Ahí está, sí. A todos aquellos de la ex Yugoslavia y la ex Rusia, los tuvo a casi todos en cancha, a Italia, los mejores jugadores de España, bueno, un personaje. Casi nada. Y nos entrevistó también, si arbitró, mejor dicho, a nuestro entrevistado en el día de hoy, como es Berto Alzamora. Berto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Tuviste oportunidad también de ser arbitrado por Manolo Hermida? Sí, en numerosas ocasiones, evidentemente. ¿Cómo no, verdad, Tony? ¿Cómo no? Yo creo que todos hemos pasado por ahí, por esa tortura. Así, tortura entre comillas, ¿eh? Sí, entre comillas, por supuesto. Sí. Es un lujo. Así es. Del baloncesto. Con Tony Forteza. Tony, vamos con la primera de nuestras secciones. Hoy con la sección, en primer lugar, de actualidad, con una sección triste. Vamos a dejarlo en esa palabra. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven baloncestista aquí de nuestras islas. Sí, un chaval de 17 años que pertenece al Club Ciudad de Inca y un accidente de moto hace 2 días y bueno, desde aquí mandar todas las condolencias a la familia, por supuesto, para empezar y al club. Y nada, desear, ¿qué podemos decir? No se puede decir nada. Tener fuerza y seguir para adelante, pero desde luego es una noticia malísima, trágica y que no nos hubiera gustado dar nunca. Pero bueno, así teníamos que empezar hoy. Desde aquí, dándole un recuerdo y bueno. Y para él le enviamos todo lo que sea baloncesto, ahí que seguro en el cielo lo estará viendo. Ojalá sea así. Desde aquí descanse en paz también ese chico, 17 años, que falleció en un accidente de moto. Era miembro del club de baloncesto de Ciutat Inca,
Pasó un accidente que ocurrió, si no me recuerdo mal, en Binisalem. Así que desde aquí mucho ánimo a toda la familia en estos duros momentos. Vamos a ponerle baloncesto a la vida, Tony, que seguro que va muchísimo mejor. Antes de ir con la entrevista, ¿te parece algún detalle más de actualidad que nos quieras contar? Sí, bueno, lo primero, lo que hablábamos hace 2 semanas, bueno, el Madrid que está tiene que estar en reconstrucción a partir del año que viene, renueva a Pablo Laso por 2 años, que dijimos que era algo básico e importante, y así ha sido, lo cual para los que somos del Madrid es una gran noticia. Y luego no podemos dejar de hablar de Luka Doncic, que siempre hablaremos cada semana, que ha hecho una semana realmente increíble, es un espectáculo ver partido tras partido las exhibiciones que está dando. Y dar un nombre, Mark Williams, jugador de la Universidad de Duke, que lo he seguido ya durante 2 semanas, le he visto 2 partidos y es una cosa estratosférica. 2'13", parece que mide 1'80", con una coordinación impresionante. Bueno, una bestia de la naturaleza que corre la cancha como quiere, bueno, como salen los jugadores hoy día. Y es de primer año, es el primer año de universidad y tiene una pinta absolutamente increíble. Y ahí lo vamos a dejar, pero es que antier noche vi un partido de los Milwaukee Bucks. Vamos a hablar un poco de físico, ¿no? Que es lo que tú mejor manejas ahora, después de haberte retirado como jugador. Y vi una jugada de Antetokounmpo, que saliendo de un reverso, no viniendo en carrera, 1 contra 1, saliendo de un reverso, cuando giró la zancada, la televisión americana la midió y eran 2,5 metros de zancada, saliendo de un reverso. Imagínate cuando viene en carrera con el balón, o sea, pues saliendo de un reverso eran 2,5 metros de zancada. Creo que es algo que nos puedes explicar un poco el tema físico, ahora que es lo tuyo, que estás bueno, manejando un gimnasio y para jugadores y demás, pues no sé. Creo que el baloncesto ha cambiado mucho y que el físico está siendo es mucho más importante en la actualidad que hace unos años. Bueno, sí. Bueno, primero de todo quiero unirme a las condolencias de la familia de Ciudad Dinka, del chico de 17 años que ha fallecido tristemente, y un saludo muy fuerte a los aficionados de esa parte de Mallorca, que muy dentro llevo, pues está muchos años ahí, ¿vale? Y ánimos a toda la familia, ¿vale? Sí, para empezar, está claro, lo principal. Luego, el tema físico, sí, es verdad que hoy en día el baloncesto ha cambiado mucho en los últimos años. Es verdad que es increíble los físicos que se manejan, tanto en España, ya no te digo solo en Estados Unidos, y el que has dicho tú, bueno, Antetokounmpo está fuera de los límites, ¿no? Estamos rompiendo límites físicos cada vez, el ser humano, y extrapolados bueno, pues un poco a la ciencia y al deporte, al servicio del deporte en este caso. Pues está claro que cada vez vemos jugadas y físicos más espectaculares. El baloncesto moderno es mucho más rápido y claro, mucho más explosivo sobre todo, y ahí en la NBA pues evidentemente es el top, lo máximo que podemos ver hoy en día. Estamos cansados de ver jugadas top. Es impresionante, sí, lo que se ve hoy en día es impresionante. Sí, cada día se están batiendo récords y más récords tanto de nataciones como de jugadas, como de tiros de medio campo, como de alley-oops estratosféricos, o como dices tú, de zancadas espectaculares, y todo esto, bueno, pues es digno de ver y digno de estudiar. Antiguamente nos teníamos que currar un poquito más las canastas, era todo mucho más táctico y mucho más lento, que también tenía su esencia, que bueno, que se está perdiendo un poquito ahora por el tema tan físico y tan dominante. Tan físico, sí, pues jugadores como Jay Moran, por ejemplo, también es un jugador que tú lo ves y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, que cada vez que ves un highlight es algo diferente, o sea, vuelan por un lado, vuelan por el otro, recorren la cancha botando en 3 segundos, es una cosa de locos, o sea, se está convirtiendo en, no sé, en lo que hablábamos de con Manu Hermida, que al final tendrá que hacerse la cancha un poco más grande también, porque ya se está jugando prácticamente todo exterior y todo lleva a eso. Sí, tendrán que cambiar un momento las normas también. Bueno, yo era de juego subterráneo, tampoco recomiendo que suban el aro, pero hoy en día parece hasta abajo el aro, hoy en día está todo... Ahora que dice, recomienda que suba el aro, en algún momento de Berto Alzamora hubiera sido muy recomendable que el aro estuviera más para arriba. Yo a Berto lo conozco, Berto tiene 2 años menos que yo, entonces coincidíamos siempre en las pistas del Español, la famosa parroquia es un Españolet, que los veranos era llegar allí a las 3 de la tarde y estar hasta las 9 de la noche jugando baloncesto, básicamente, ¿no? Era así durante años. Y entonces aquellos tableros eran los típicos tableros de madera, evidentemente el aro no era abatible, y entonces cuando Berto venía un poco inspirado, pues se lo llevó a casa en varias ocasiones. Yo me acuerdo la cara del presidente del Español cada vez que llegaba.
Y bueno, no podíamos disimular quién había sido, pero fue la primera persona que vi arrancar tableros directamente. Bueno, eso ya ha pasado mucho tiempo. Cuando éramos jovencitos ya teníamos otra historia. Y dice lo de las 3 porque, claro, porque el tema es que abrían a las 5, pero siempre teníamos que saltar, ¿te acuerdas? Teníamos que saltar, nos colábamos, como fuera, y... Eso no se puede decir ahora mucho, pero bueno, ahora ya que ha pasado unos años sí que es verdad. Nos saltábamos, incluso los sábados que a veces quedaba cerrado y era indignante, nos íbamos al colegio San Cayetano, saltábamos, una vez nos persiguió un perro. Déjalo por zona colegio, cuidado, no digas ahí, no digas nombre, no vamos a liar, pero sí que es verdad que antiguamente no es como ahora que todo el mundo pues no, todo el mundo hay muchas pistas exteriores, antes no había nada, absolutamente nada, tenías que buscarte la vida. Tenías que buscarte la vida. Todo sea por hacer deporte. Sí, totalmente. Era deporte, el salto de valla lo teníamos controlado, y digo, y esa vez hasta un perro salió detrás nuestro y bueno, y así eran todos nuestros. Entonces él era un referente para nosotros, primero porque era alguien que rompía tableros, que para nosotros era una cosa asombrosa, y luego porque al final él era el más joven de los que venía y de repente nos enteramos de que ha sido convocado por la selección española, que se va a jugar con la selección, que se va a jugar campeonatos de Europa, que consigue una medalla de bronce en campeonato de Europa, y bueno, para nosotros de repente se convierte en un referente, porque es alguien que está allí jugando con nosotros y que pum, de repente ¿con qué edad? aparece. ¿En qué edad estamos hablando? Bueno, debía tener 15, 16, ¿no? Sí, 15, 16 años, sí. Bueno, tengo que decir que en 15, 16 me quedé, o sea que yo era muy grande de pequeñito, parece que tenía 20 o 21. Era así, era como es ahora ya. Como que ahora sentado quizá no se aprecia, pero... No, tampoco es muy grande, pero sí que es verdad que cuando era pequeño hay gente que se desarrolla antes y ese era mi caso. Y entonces nada, pues él dio el salto y ya jugaba, para nosotros era impresionante, porque él venía y nos contaba pues eso, que había estado en el campeonato de Europa y demás, y bueno, era una cosa, para nosotros era algo alucinante, era realmente algo alucinante. Y nada, yo quería que me hablaras un poco de esa época, de esos campeonatos, con quién coincidiste, con quién jugaste, contra quién jugaste. Bueno, yo tuve la suerte de tener esa experiencia muy de pequeñito, muy de joven, y es verdad que estaba convocado de los 14 a los 18 en diferentes campeonatos por la federación, y sí, coincidí en 2 campeonatos de Europa. Tuvimos la primera vez que fuimos a Grecia, a Salónica, cuando la época esta... La época del Aris y del PAOK. La época del Aris y del PAOK, que fuimos justamente a Salónica, la fase final. La primera fase fue en un pueblo cerca de Albania, en Komotini, y nos enfrentamos al mítico hijo de Andrea Meneguín, que nos metió una canasta en el último minuto, en el último segundo. Gran jugador, además fue muy bueno, Andrea. Y claro, nos fuimos segundos de grupo y nos tocó la semifinal contra los griegos, jugando en casa. ¿En la cancha del Aris? En la cancha de la antigua. La antigua, era que era... Bueno, los que sois ya más mayores, a lo mejor recordaréis por los partidos estos del Barça, de los sillazos, el apagón de luz cuando les empiezan a tirar sillas. Pues sillas, monedas, piedras, esto a los 16, 17 años, pues ya te curte, ya 5.000, 6.000 griegos insultándote, claro, llegas ahí a los últimos minutos empatado y luego de repente pues te empiezan a expulsar por faltas a medio equipo. Entonces se nos fue la opción ahí de medalla. Bueno, al final rescatamos la medalla de bronce en un partido contra Turquía, que era más o menos lo mismo que los griegos, pero... y bueno, pues esa es la anécdota que tuvimos de ahí, del primer año. Coincidimos con... Bueno, esa gente, la generación esta del 74, había... Gonzalo Martínez, que era un base de Estudiantes, que luego tuvo muy mala suerte con las lesiones por el tema de rodillas, si no hubiese sido un gran referente, así jugó muchos años en la Jugó muchos años en la CB, en la Estudiantes, sí. Y luego había un chico que destacaba muchísimo ya por esa época, que era Ricardo Peral, que era un 2-7 muy fino, que bueno, que lo igualaba mucho, lo equiparaba mucho, pues un tipo Tony Kukoc de la época, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, se fue a Estados Unidos y ya quedó por ahí la pista y ya se perdió un poco allí. Él estuvo en Wake Forest, haciendo una buena temporada al lado de Tim Duncan en esa época. Sí. Era un buen tirador de 3, pero después vino a Europa, jugó en el PAOK de Salónica unos años. Precisamente, sí, es verdad. Y luego desapareció. Yo lo único que sé es que hizo vida en Estados Unidos, a los 27 años se retiró. Yo leí hace poco que le va muy bien, que era un tipo muy inteligente, estudió muchas carreras y demás, y tiene cargos muy importantes y demás. Vamos, sí, no tenía mucho interés por el básquet, ya por el talento que tenía, no tenía mucho interés, tenía otros intereses él y no jugó hasta los 27-28 cuando podía haber sido un referente. Sí, porque tenía todas las condiciones del mundo. A nivel nacional y europeo, tranquilamente. Y luego enfrentar a la antigua Rusia, a la antigua Yugoslavia, con jugadores impresionantes. Eso era otra guerra. Entonces tú, por ejemplo, claro, antiguamente pues los españoles no conseguíamos tantas medallas, entonces conseguir una medalla pues para mí fue lo máximo en esa época y claro, y tenía el aliciente de
de que tú tenías que echar o a Rusia, a la antigua Unión Soviética, o a Yugoslavia, que eran unas potencias pues en esas épocas prácticamente inalcanzables. Si tenías suerte de echar uno de los dos, tenías más opciones de llegar a semifinales o conseguir medalla. Claro, pero imposible. Bueno, había años que les podíamos, había años que no, pero sí que es verdad que claro, que había demasiado talento por donde elegir, y los españolitos teníamos que trampear un poco con lo que había, ¿no? Tenemos la suerte de vivir la época que hemos vivido ahora, de grandes resultados que difícilmente podamos igualar, porque lo que hemos vivido en los últimos años es muy difícil. Se hacía una generación de oro. Sí, es que es alucinante, lo que hemos tenido es alucinante, bueno, realmente. Yo creo que los españolitos tenemos medallas gracias a la generación del 80, ¿no? Que ellos demostraron que se podía ganar y nos quitaron los San Benitos de perdedores, ¿no? Totalmente. Claro que la generación dorada del baloncesto español, pues a raíz de ahí pues han ido saliendo muchísimos más y con mucho talento también, y la gente pues que se ha quitado el San Benito de perdedor y han empezado a ganar, y se empezaba, evidentemente, el trabajo que hay detrás de la federación, los técnicos y del seguimiento que hacen en el trabajo ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Y curiosamente en aquella selección de la generación esta de oro de los 80, Suleiman Dramek, que era el que iba a ser el bueno, se perdió, porque es un jugador que realmente luego no dio lo que se esperaba, que parecía que iba a ser. De hecho, Pau era suplente, Pau jugaba poquito. Y luego Germán Gabriel, que también era un poco el referente, y bueno, ha sido un buen jugador, pero al final nada que ver, ¿no? Con los Gasol o con Navarro. Bueno, hay gente que llega a las categorías inferiores, pues ya te digo, destacan más por el físico y luego pues a lo mejor se van quedando por el camino, y entonces, bueno, pues sí que realmente la selección natural es cuando llegas a partir de, pues eso, de los 17, 18 senior, que ya juegas tus contratos profesionales y ya juegas a otro nivel y a otra liga. Entonces ahí se ve lo que quién llega y quién no llega. Y quién no llega. Y cuéntanos un poco, para los que... un poco la carrera que hiciste. Bueno, casi pues siempre aquí, pero sí, bueno. yo he sido un jugador básicamente de segunda, de aquí de LEP. Es verdad que he tenido temporadas que he estado en ACB, haciendo banquillo. Salí joven de la isla, como decía Tony, como recordaba Tony antes. Estuve en la cantera del desaparecido Granollers. Tuve la suerte de debutar en primer equipo, estar un año ahí. Y después me cedieron aquí a Mallorca, al Patronato, que era como la LEP de hoy en día, que era una buena cesión para mí. Porque antiguamente, no sé si te acuerdas, que habían hasta categoría junior, tenías 20 años. Jugabas juvenil junior, después llegaban a senior. Entonces la categoría junior antigua era una buena transición para tu época senior. Es decir, pues ya entrabas en un equipo senior con 20 años, incluso con 19, 20, pues a lo mejor en esa edad, pues yo me acuerdo que pues te enfrentabas ahí en la Liga Catalana Junior, era muy fuerte. En Barcelona estaba la época de Malkovich con Epi, Solozábal, y de junior estaban Galilea y Estellé, que tenían... Y Lizar González, ¿no? Sí, Lizar era un poquito mayor. Pedrera también estaba. Entonces había una generación que tenía minutos de calidad en Liga Europea y luego venían a jugar contra ti en Liga Junior. Claro, y entonces era un campeonato muy importante. Entonces nosotros hubo una generación que nos perdimos un poco también. Después hubo un cambio, se eliminó la Liga Junior, la juvenil pasó a ser junior, y los primeros años había como un poco vacío de los clubes de crear jugadores. Empezaron los equipos vinculados, equipos filiados y tal. Y a mí en esa época me pilló que Granollers me cedió aquí a Patronato de Mallorca, que era un club que había estado a punto de subir con Chisco Mengual. A punto. Y para mí era una oportunidad espectacular, ¿sabes? De venir aquí a Mallorca a jugar cedido por un club de ACB. Y nada, pues al principio de 18 años firmas tu primer contrato y el primer mes pues no cobras, ¿qué haces? Eso también era típico, en la frente, ¿no? Dices, hostia, que no hay que cobrar. Y entonces, claro, el pobre Chisco Mengual pues se comía el marrón. Te comes un marrón impresionante, claro. Con Alberola y estaba ahí. Entonces, claro, yo venía con las ganas de entrenar, que venía de entrenar como había estado, el nivel que había estado ahí, entonces claro, yo solo buscaba entrenar y comerme el mundo. Y claro, estamos, reunión que no cobras, reunión que no sé qué, dejamos de entrenar y tal. Claro, si es que yo te puedo contar anécdotas de que a lo mejor siendo profesional no podíamos entrenar, porque teníamos que hacer una huelga, porque a ver si forzábamos para cobrar. Y entonces esto para mí a ti te mata. O sea, nosotros yo me acuerdo que nos juntábamos con Mario Aguado de la época, que era de los máximos anotadores un jugadorazo descomunal. Pues sí, te puedo decir que nosotros teníamos que ir a buscar con él y nos íbamos a una pista exterior a entrenar y hacíamos unas monas para luego llegar al partido bien. Impresionante. Y claro, y luego con Pep Izquierda o con Tony Fiol, todos estos,
teníamos que pagar un gimnasio en nuestro bolsillo para ir a entrenar, porque luego no teníamos... Claro. Estábamos por un lado, estábamos por claro. una huelga para no jugar y tal, pero por otra tenías que entrenar. Entonces, pues claro, hacíamos ahí un poco nuestra vida. Entonces, claro, ahí... Eso fue ya... Qué historias, estas cosas han pasado mucho, por desgracia. Como sí, me ha tocado a mí un par de veces también, pero luego por suerte, pues también decir que a partir de ahí, pues claro, ya te curtes un poco, ¿no? Entonces después tuve una etapa que tuve que hacer un parón por el tema de la mili. Claro. Luego estuve jugando en Alcudia también con Chisco Amengual, pero luego ahí paré un poco porque tuve una lesión y después, bueno, estaba un poco deprimido, lo dejé un tiempo y luego ya me enganché el año de... Aquí en Mallorca hubo una liga que se creó, que habíamos hablado antes, sí. con Liga Balear, que Liga Balear. No quedó nada después de la desaparición del patronato. En Mallorca estoy hablando, en Menorca empezaba la Salle Mahón en su época. Claro. Y quedó aquí una buena liga con, bueno, pues como Inca, como Alcudia, y yo estuve en Básquet Mallorca y estuvimos ahí peleando, pero luego esa etapa pues me fue un poco bien para recuperarme y para volver un poco, claro, sensaciones y demás. Sensaciones, confianza y tal, en vez de irme fuera a otra aventura. Entonces, bueno, pues a mí me fue muy bien, porque luego pues la confianza esta me dio para que el año siguiente Inca al subir pues me reclutó y claro. Bueno, me fichó, y entonces ahí pues ya pude volver a entrar un poco en la dinámica del baloncesto un poco más profesional. Claro. ¿Y Melilla fue entre medio? Bueno, después tuve varios años en Inca, que fueron buenos porque hubo el boom de baloncesto aquí, pues la gente tenía muchas ganas de básquet después del patronato, de desaparición del patronato. Inca salió a panorama nacional, nos fue muy bien porque el primer año hubo como un boom, que se creó el pabellón de Inca. Sí, el pabellón de Inca. Vinieron jugadores profesionales de la talla de Perry Carter, Guillermo Coy volvió a la isla, que en esa época venía de ACB, también Miquel Ángel Pou, que luego vino el pibe. Y quedamos aquí una serie de jugadores jóvenes, una mezcla de jóvenes y veteranos, que no éramos profesionales, pero que ayudábamos, como, bueno, con Miquel Ángel John Parr, como Rafa Seguí. Claro. Y luego gente joven como, bueno, pues Toro Oliver, Valdivieso, toda esta gente aquí de la casa. Y este año fue espectacular. Sí, un equipo bonito. Y estuvimos ahí en la fase de ascenso, pero claro, jugabas contra equipos mucho más profesionales, como Granada, Bilbao, que tenían todo equipo profesional, no teníamos nada que hacer. Pero sí que es verdad que fue para hacer un poco boom de la otra vez de la isla. De la isla otra vez. De Inca, para que, en este caso, para volver a ser un referente aquí en Mallorca. Y así fue, porque luego al año siguiente se creó la LEP otra vez, y empezó ahí la LEP a funcionar, que era una liga nueva, con menos equipos, con unos proyectos pues un poco dispares, ¿no? Porque había gente que bajaba de ACB, había gente que veníamos del baloncesto pues casi como de pueblo, porque al final venía de una nave, de un pueblo pequeño, pero con una afición increíble, con una isla con gente, bueno, pues involucrada, con ganas de básquet, y empezamos la aventura de la Liga LEP, ¿no? Que los primeros años fueron un poco a ver qué pasaba. A ver qué pasa. Pero bueno, pues hubo, bueno, pues a primeros años hubo una buena respuesta de la gente de la isla. Y a mí me fue muy bien, porque bueno, estuve unos años muy buenos jugando en LEP. Me llamaron en Girona, ACB, estuve un año también, luego volví, y después me fui a Melilla un año, sí, correcto. Y después ya vuelves para acá otra vez y... Sí, en Melilla vuelvo para acá. Bueno, en esos años estaba ahí en, pues 25, 27, 28, pues dando un poco vueltas, probando un poquito dónde estaba mi límite, y tal. Pero claro, tuve experiencias varias, estuve en Girona, en ACB, ahí no jugaba, pero bueno, tuvimos competición, Copa Cora, que entonces, bueno, pues quieras o no quieras, fue una experiencia muy buena para mí. Claro. Después me fui a Melilla, que era un equipo para subir, que al principio fue mal, pero luego acabó bien, porque ganamos la Copa y la gente se vino arriba, y entonces, pues acabamos bien. Y después ya decidí venirme a Mallorca, pues tenía una opción muy buena de volver aquí a la isla, me ofrecían varios años de contrato, y ya me quedé aquí. Ya te quedaste aquí. Está bien. ¿Y por qué se mueve un jugador en esas épocas? Tienes diferentes curiosidades, ¿no? La mía era pues probarme un poco, bueno, depende de la categoría que estés. Estuve jugando buenos años en Liga LEP, que era pues, como la hora, con la segunda nacional, la segunda categoría. Y bueno, tenía la oportunidad, tenía la opción, tenía la espinita de probarme en ACB. Y me llamaron en esa época, ya sabía que iba a jugar poco. Y efectivamente jugó poco y menos, pero
Pero claro, también en esa época no era como ahora, que ahora hay muchas rotaciones, tal, antes jugaban 5. Juegan 5, de verdad. 5, los 40. Y el equipo que estaba yo, de 5, o sea, jugaban, bueno, tuve la oportunidad de estar con Pablo Lasso, que jugaba los 40, que claro, era Middleton, que jugaba 40, seguro, y el americano que tenía delante, Larry Stewart, que había estado en la NBA, que era un buen jugador, sí. Pues también jugaba 40. Entonces, pues quedaban pocas plazas y entonces, bueno, pues ahí no entré y pues vas con la ilusión de decir, bueno, a ver si se lesiona alguien, a ver si tienes algunos minutos, alguna tal, hay 2 competiciones, pero que va. Pero además si eres suplente de un americano. No, que va. Tú tenías un problema de que al final te convertiste en un 4-4 y normalmente los 4 siempre estaban... No, jugaba de 3. Jugaba de 3. Sí, no, el 4 vine a partir de ya pues más mayor cuando me vine para aquí, pero en esa época sí que jugaba de alero exterior completamente. Teníamos, es verdad que sí que fui allí pequé un poco de pardillo, pero bueno, tenía que intentarlo, ¿sabes? Claro, está clarísimo. También tenía la opción de jugar en Europa. En Europa sí que jugábamos más minutos porque la Korak se repartía más los minutos para que no sobrecargar. Para no sobrecargar la CB, claro. Demasiado la CB y entonces pues ahí pude jugar más minutos. Pero bueno, está bien. Después tuve mi experiencia al menos. Y luego todos estos que hemos tratado, que es una cosa que es muy divertida siempre, que un día tenemos que hacer un especial. Cuéntame alguna burrada de algún jugador americano. Yo tengo muchas, pero bueno quiero que me cuentes tú alguna. Americanos, a ver, también hay que decir que los jugadores americanos no es lo que es ahora. No, nada que ver. Antiguamente, claro, los clubs tenían poco presupuesto y se rascaban el bolsillo, pues, en jugadores de calidad, que en ese caso eran americanos que, bueno, como él sabe, pues hacían de todo. Es decir, tenían carta libre, eran jugadores de franquicias, jugaban 40 minutos, pues da igual, pues prácticamente te podía decir en algunos casos, da igual lo que hiciesen durante la semana, si entrenaban, si no entrenaban, entonces si ellos venían y hacían sus números, luego al final... Estaban para eso, ellos te decían, yo vengo aquí a meter 30 y ya está, o 40 y fuera. Y sí que es verdad que sí que, bueno, pues teníamos, bueno, un poco de todo, ¿no? Yo me acuerdo el primer año que estuve aquí con el patronato, el pobre Chisco Amengual sí que tenía... Sí, se contó muchas historias, pobre Chisco. Lo quiero traer un día porque quiero hablar de español. Teníamos un americano que era primer nivel, pero estaba como una cabra, se llamaba Derrick Chivios, que había sido, creo que el número 5, el número 6 del draft de la NBA, y estaba dando vueltas por Europa y acabó aquí, no sé cómo aún. Y claro, el tío pues le decía al pobre Chisco, dice, es que no tenía ni para comer. Entonces, claro, el tío pues el Chisco tenía que ir al súper a comprarle incluso, bueno, me acuerdo una imagen de comprarle, el pobre Chisco venía diciendo, es que vengo del súper de comprarle para la compra semanal porque no tenía ni para comer. O sea, imagínate tú a qué marrones estábamos ya en Ligas LEP, prácticamente. Y el americano estaba, bueno, pues sí que estaba como una auténtica regadera. O sea, no podía venir a entrenar pues cuando quería, como quería y sí que, bueno, pues esta es una anécdota de las que tenía. Luego también tuve la suerte en Granollers de, pues más o menos, pues del mismo estilo, que no sabes cómo, pues hay lesiones y tal, y coincidimos con el mítico Kenny Skywalker. Que es verdad, Kenny Skywalker, un fenómeno. Y estuvo en Granollers, que había ganado el concurso de mates de la NBA, tiene una lesión de rodilla, claro, yo era junior, ya tiene 17, 18 años. Que tenía un programa de radio en Granollers de música, un programa de radio. Era un fenómeno. Era un fenómeno porque estaba cantando en la ducha todo el día, estaba súper alegre y tal, y bueno, y fue muy gracioso porque el tío, pues nosotros decíamos, hostia, joder, y el tío, pues claro, para nosotros era un ídolo de la otra galaxia que venía aquí a Europa, o sea, que claro, no era como ahora, que ahora está todo mucho más cercano. Y claro, para nosotros decíamos, no sé qué, y entonces, después de los entrenos, pues a lo mejor hubo una época que se hacía aquí en España concurso de mates y concurso de triples tipo de ACB, pues como hacía en la NBA, y ese año pues le decíamos, oye, Kenny y tal, y la semana antes pues nos enseñaba sus mates, cómo lo hacíamos y tal. Y nosotros pues bajamos la canasta de mini, la poníamos a mini y le copiamos, evidentemente. Decíamos, intentamos, venga, pues la tal, no sé qué. Y eso era la preparación del concurso de mates. Era un personaje, tengo entendido que era buen jugador. Era muy bueno, era muy grande. De hecho, cuando se puso en forma, que la rodilla le funcionaba, era imparable. Ganamos como 6 partidos seguidos. Luego tuvo la mala suerte de volverse a lesionar y ya pues ahí ya su carrera pues ya se medio acabó, ¿sabes? Pero sí que es verdad que teníamos un nivel muy alto. Experiencias, los americanos es toda una historia. Yo un día voy a decir, voy a hacer un especial de México, porque no te puedes imaginar porque imagínate, si aquí vinieran
un poco enloquecidos, imagínate lo que cruza allí la frontera, ¿eh? Bueno, aquí sí que es verdad que también es verdad que al jugarte, es decir, lo que fichaba el club intentaba hacerlo más seguro, es decir, si tú tenías poco dinero y tenías que fichar a alguien bien, tenías que acertar con tu americano, si no tenías opciones. No tenías opciones. No tenías opciones, porque es verdad que había mucha más oportunidad para el Nacional, porque solo había 2 jugadores americanos. En esa etapa pues empezaban los jugadores comunitarios y tal, pero el jugador nacional tenía mucho peso también, ¿sabes? Claro, evidentemente. Eran otras épocas, porque hoy en día pues el jugador nacional tiene menos cabida aquí en España, porque los vienen más de fuera. Está lleno de comunitarios, está como, bueno, sí. Pero tienes más opciones de irte fuera también. Eso es verdad. Entonces es una balanza que tú antes no te podías ir fuera porque no te conocían, pero eras muy importante. De hecho, no éramos propensos a salir y ahora sí, ahora la gente está todo lo contrario. Todo lo contrario. Está muy cambiado todo esto. Ha cambiado muchísimo, cierto. Ha cambiado muchísimo la historia. Interesante. Interesantísimo. Yo os escucho con... Historias de americanos. Mira, yo te voy a decir una antes de que... había un americano en Torreón, en México, que se llamaba Larry King, y era un jugador espectacular, un jugadorazo. Un jugador que metía 30-40 puntos, pero sin despeinarse. Era un jugador, un jugón, un auténtico jugón. Y un día desapareció. ¿Y dónde está Larry King? ¿Y dónde está Larry King? Y nadie sabía dónde estaba Larry King. Y pasó una semana y nadie sabía dónde estaba Larry King. Y pasaron 2 semanas y nadie sabía dónde estaba Larry King. Ya vino su sustituto y nadie sabía dónde estaba Larry King. Y un día apareció al lado del pabellón donde jugaban, sentado en el coche, totalmente ido, había consumido, le gustaba por lo visto consumir sustancias no deseadas, y estaba sentado allí. Los compañeros llegaron, lo vieron, le preguntaron que dónde estaba, y dijo, ¿dónde estoy? Vengo a entrenar. Y dice, bueno, pero ¿dónde has estado? Y ¿cómo dónde he estado? Vengo a entrenar. ¿Pero dónde has estado? Y llevas 15 días desaparecido. Y dice, no. Dice, bueno, tengo un ligero recuerdo de que en mi casa abrí la nevera y me abducieron. Dice, es lo único que os puedo decir. Y ahora lo siguiente que os puedo decir es que hoy voy a meter 40 puntos. Oiga, ayer contra el partido de Leval. Y esta fue la historia de Larry King, que evidentemente el club le dijo, este tío no va para más, y evidentemente, como ya había entrado un sustituto, aprovecharon para mandarlo a su casa. Pero esta fue la respuesta. Para él no había pasado nada. Después dijo que al abrir la nevera lo habían abducido y que había llegado allí 15 días después. Y no le disteis la oportunidad de meter esos 40 puntos. Y ya no volvió a jugar nunca más. Ya no volvió a jugar nunca más. Hay muchas historias de estas, hay muchísimas. Pues tenemos que hacer ese especial. Hay muchas, hay muy buenas. ¿Te parece que pasamos a una de nuestras secciones, Tony? Vamos a pasar. Venga, ¿a la historia, por ejemplo? A la historia, vámonos. ¿Qué toque, historia o México antes? Vamos a hacer la historia. Vamos con historia. Historia con T de baloncesto. Going to put the ball in a play. He's not being guarded. It goes to Bird. Bird up fakes. Bird takes the shot. It's gone! Oh my goodness! I can't believe it! It is gone from the corner! Oh my! What a magnificent finish to this ball game! Bird from the corner! Bird did it! La voz de Johnny Most. El gran Johnny Most, siempre relacionado con los Celtics. Es maravilloso escuchar los audios de este hombre. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar, no sé si estáis viendo bien la camiseta, del jugador, el mejor jugador que nunca jugó. Vamos a hablar del gran Len Bias. Len Bias, nacido en Maryland y fallecido en el año 86, el 19 de junio del año 86. Len Bias es el mejor jugador que nunca jugó, porque Len Bias posiblemente era mejor que Michael Jordan y posiblemente hubiera sido el mejor jugador de todos los tiempos. Son palabras mayores, Tony. Son palabras mayores. Len Bias tenía 2 años de diferencia con Michael Jordan, era 2 años más joven, como nosotros, mira, fíjate. Y solamente hubo el partido. Se enfrentaron una vez y fue el 12 de enero de 1984. Yo he visto el partido y he visto el partido con la retransmisión de Estados Unidos y se rendían ante él. Michael Jordan ya era lo que era, Len Bias era más joven. El partido lo gana North Carolina con Jordan, con un tiro de Jordan, como tantas veces pasó, como siempre pasó. Pero sin embargo, Len Bias ese día borra de la pista a Jordan y a todo lo que estaba delante. Era un jugador absolutamente increíble. Si hablábamos de portentos físicos, estamos hablando del año 84 en este caso. Era un jugador con un físico como el de hoy día y con un talento pues como Jordan. Entonces, incluso físicamente era más poderoso que Jordan, era más grande, era más fuerte, tenía un tiro en suspensión asombroso,
volaba tanto como Jordan, de hecho tenía una facilidad para meterla de espaldas que era algo alucinante. Bueno, era un jugador absolutamente descomunal, y la historia es que los Boston Celtics, Red Auerbach, en lo que hablamos la semana pasada, en la reconstrucción de esos Celtics que ya empiezan a estar envejecidos, que Larry Bird ya empieza a tener muchos problemas físicos, el gran Red Auerbach hace el gran robo del draft, dijéramos, porque Len Bias, igual que Michael Jordan, no fue número 1 del draft. Len Bias fue número 2 del draft, quedó delante del Brad Doherty, jugador que luego jugó en Cleveland, que era un gran jugador, que en aquella época siempre intentaban que los pivots fueran número 1 del draft, tuvo una lesión grave y se quedó también un poquito en nada. Jordan fue número 3, tuvo también a Sam Bowie, la lesión también, y a Hakeem Olajuwon por delante de él. Entonces, en este caso, los Celtics eligieron como número 2 a Len Bias, el que iba a ser el gran rey. Evidentemente fue un acierto tremendo, porque era juntar Len Bias con unos Celtics que estaban terminando, pero con el talento que este jugador tenía, entrenando y jugando con Larry Bird, con Kay Magel y demás, hubiera podido llegar a ser algo realmente monstruoso. Red Auerbach, como era un buen visionario, entendió de que este era el jugador, y realmente era el jugador, porque Len Bias, yo tengo que decir que ha sido el jugador más impresionante, más devastador que he visto jugar. He tenido suerte de ver varios partidos, no solamente los highlights que hay, sino los partidos donde realmente ves la calidad del jugador. Y highlights que, por cierto, estamos viendo ahora en directo. Y Len Bias, yo es el jugador más descomunal que he visto jugar en mi vida. Era una cosa de locos. Hay un documental muy interesante que cuenta toda esta historia, que recomiendo a todo el mundo que lo busquen y lo vean, que cuentan la historia de Len Bias. Entonces, Len Bias es el número 2 del draft, es elegido por los Boston Celtics, y al día siguiente se hace una fiesta en su universidad en honor a que Len Bias va a jugar los Boston Celtics, y ahí fallece Len Bias por una sobredosis. Es de suponer que él había estado jugando con estas sustancias antes, porque su mejor amigo era un narcotraficante muy importante de la zona, y evidentemente el amigo estaba en la fiesta, que es la voz que se escucha en el documental llamando a la policía que por favor manden una ambulancia, que Len Bias ha entrado en convulsiones y demás. Entonces llega ya todo, y es el final de Len Bias. Fue una catástrofe. A lo mejor, seguramente, aunque hubiera jugado en la NBA, si su cabeza estaba en estas cosas, a lo mejor no hubiera llegado tampoco a ser lo que pudo haber sido, porque evidentemente mentalmente pues quizás no era tan duro ni estaba tan preparado, pero al final nos hemos quedado siempre con las ganas de ver a un jugador que no sabemos cuál hubiera sido el techo, pero por lo que pudimos ver no tenía final, era un jugador brutal, o sea, una cosa de otro planeta. Entonces nunca sabemos a dónde podría haber llegado el gran Len Bias, pero falleció en ese 19 de junio de 1986. Unos 22 años de edad. Con 22 años, celebrando su fichaje por los Boston Celtics. Y esta es la historia de un jugador único, que recomiendo a todo el mundo que busque información y que lo vean jugar. Estamos viendo las imágenes ahora, que la disfruten y que busquen el documental, porque era un jugador de otro nivel. Yo no sé si lo recuerdas. Sí, recuerdo la historia, he visto algún vídeo del chico este. Yo es que luego me puse a buscar mucha información, y he visto muchísimo, y era una locura. Era físicamente, era un auténtico portento, una calidad tremenda, y bueno, pues el único enfrentamiento ganó Jordan, pero el duelo realmente lo gana Len Bias. El duelo entre ellos, dijéramos, en el partido sí que lo gana Len Bias, pero con mucha diferencia. La importancia de la fortaleza mental, ¿no, Alberto? Sí, esto está claro, al final eres lo que te propones, ¿no? Sí, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y en estos casos el que no se lo propone, evidentemente, no tiene dónde llegar, ¿no? No tiene dónde llegar, ni mucho menos. Es una pena, es una historia muy triste. Ahora, aprovecho, mencionabas obviamente murió de una sobredosis de cocaína. El tema del antidoping en Estados Unidos es bastante más laxo que en Europa. Sí, los jugadores tienden a coquetear más también con de hecho, sustancias. Ahora están persiguiendo mucho lo que es la cocaína y la marihuana, porque bueno, en la NBA se consume muchísimo marihuana, siempre se ha sabido, más en aquellos años que ahora, pero ahora todavía se están dando casos. Y lo que ya no sé hasta qué punto, porque si recordamos en el gran Dream Team del 92, en el único Dream Team que ha habido realmente, del 92, una de las condiciones que puso la NBA es que no se hiciera control antidoping. Porque en el doping, los doping olímpicos, dijéramos, las sustancias que muchos jugadores de la NBA toman para desarrollo físico y demás no estaban permitidas. Entonces,
No sé ese tema cómo sigue, no sé si tú sabes algo cómo sigue la NBA hoy día, pero yo creo que es lo que ha dicho él, bastante más laxo aquí que en... No, es verdad que en Estados Unidos, por el tema de del fitness y las sustancias, pues digamos, tipo para ayudas ergogénicas del deporte, pues siempre van mucho más avanzados que aquí. Yo me acuerdo, pues lo que dices tú, a lo mejor jugadores de otra época venían aquí los americanos y traían sus potecitos ya de proteínas y de sustancias, pues para ayudas y todo esto, que aquí ni veíamos, prácticamente. Entonces, claro, esta gente, si traían sus digamos, sus ayudas, sus proteínas, su creatina, sus historias y tal, y aquí todavía no sabíamos de qué iba esa cosa. Realmente no, estábamos aquí que no las ayudas no las tenías. Hoy en día está todo mucho más estandarizado y todo el mundo pues sabe lo que consume, lo que no, y controles antidoping siempre han habido aquí desde hace mucho tiempo. De hecho, en la NBA hace tiempo que se habla se está comentando de el físico y lo que está aguantando LeBron James, ¿no? Y hace tiempo que se especula que pueda estar tomando algo que, bueno, que yo creo que le ayude, algo que le ayude. Niveles, evidentemente hay fuera de series, y evidentemente lo que hablábamos del tema mental antes ayuda. Es decir, LeBron es un tío, pues tipo como Cristiano en el fútbol, o sea, se cuidan al límite, al máximo. Son vigoréxicos de su cuerpo, es decir, su cuerpo tiene una cultura de cuidar al cuerpo que hoy en día lo llevan al límite, a rajatabla, pero bueno, es así como se llega también. Como se llega también, claro. Mentalmente y físicamente, no solo llegar al partido y cuidarte, sino todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, que es mucho, las horas que tienes que pasar cuidándote la alimentación, el descanso, el entrenamiento, el post-entrenamiento, las horas que tienes que bueno, pues a este nivel, pues claro, tienes muchas horas de fisioterapia también detrás, de cuidar tu... Sí, imagínate, deben cuidar, deben estar como reyes, evidentemente. Están todo el día entrenando esta gente o cuidándose su propietario, y a estos niveles, evidentemente... Pero es difícil con estas edades llegar a este bueno, nivel. Yo creo que también, a este nivel, por ejemplo, no sé si es donde escuché el otro día lo que se gastaba LeBron James en cuidado personal. Sí, yo lo leí, es verdad, era una auténtica barbaridad. No recuerdo ahora, pero era una auténtica burrada ya en chefs particulares, en entrenadores personales, en todo personalizado para él. Para él, claro. Independientemente de lo que haga el equipo. Sí, todo cuidado para él. Para él propio, ¿sabes? Y en la época que estamos hablando de Len Bias, Michael Jordan hacía lo mismo. Sí, claro. Michael Jordan tenía a Tim Grover, que era un preparador físico personal para él. Cuando en la época... No existía eso. No existía eso. No existía, claro. Él tenía su programa específico de cuidado atlético para él, con un preparador físico de primer nivel, evidentemente, que era Tim Grover, que echó un currículum a los demás de Chicago Bulls, y solo Michael Jordan contestó, ¿sabes? Él ofreció sus servicios para los jugadores de Chicago, y bueno... Y le fue bien. Porque lo contrató. No le fue nada mal. Imagínate. No le fue nada mal. Está claro, todo esto también... Suma. Hay que saberlo, es decir, fueron pioneros en su época de dar algo más fuera de la pista, no solo el llegar y ponerte a jugar y tal, porque sí que está claro que el talento llega, pero al final, tantos años a tan gran nivel, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, claro, tiene que haber algo más, evidentemente, tiene que haber algo más. Eso es así. El básquet más allá de la canasta. Baloncesto y aventura. Vámonos a México, Tony. Vámonos a México. Para hablar en concreto de una jugada cuya representación gráfica a través de una pizarra ya la estamos viendo también en Facebook Live. Cuéntanos. El partido tiene su historia. El partido es en noviembre del 2000. Estamos jugando los playoffs por el título. Nos toca la Ola Roja, el nombre ya era significativo. Nos había pasado de todo las veces que habíamos ido a jugar a México, Distrito Federal, y nos tocó ir al playoff. Ellos se clasificaron, nosotros habíamos quedado primeros de grupo, o sea, primeros de la liga regular, y ellos pues habían clasificado en la mitad porque era la última plaza. Nos enfrentamos a ellos porque ellos habían ganado todos los partidos en casa y habían perdido todos los de fuera, lo cual también era muy significativo, que era lo que pasaba cuando ibas a jugar al DF. Entonces, bueno, nos toca, no nos hace ninguna gracia. Otro día contaré el por qué, porque habíamos tenido unos precedentes con tiroteos y demás en otras ocasiones, y nos tocaba volver al DF. No teníamos ninguna gana de ir. Les ganamos, por supuesto, los 2 partidos de casa, fácil, y entonces nos tocó ir a jugar allí el tercero. Entonces, ¿qué pasaba?
o ganabas o tenías que quedarte para jugar el cuarto. Entonces ahí había que ganar sí o sí para esa misma noche irnos de aquella ciudad porque no queríamos estar. Entonces, bueno, el partido se jugó en el Gimnasio Olímpico San Juan de la Barrera, un sitio histórico porque es donde se hizo en los Juegos Olímpicos en México 68, donde se hizo el baloncesto, lo cual ya suponía algo especial, por lo menos para mí. Y nada, pues llegamos con un ambiente muy hostil, muy hostil. Yo es de las veces que de verdad lo he pasado mal y que no sabías cómo ibas a salir de allí. Me llovió de todo, me cayó de todo, bueno, fue algo, me cayeron hasta unos nachos con su guacamole y todo por la cabeza, o sea, fue una cosa increíble. Entonces, el partido lo estábamos dominando, hasta que en un tiempo muerto se me acerca el árbitro, el famoso árbitro, siempre ese mismo Toño Martínez, que nos dejó sin campeonato en su momento, y me dijo: tocayo, de aquí tenemos que salir vivos tú y yo y todos los que habéis venido desde Saltillo, con lo cual, aquí hagas lo que hagas, no vais a ganar. Esto te lo dice un árbitro en un tiempo muerto, en un partido de playoff por el título. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver cómo llegamos hasta esto. El ambiente de cada vez era más insoportable, empiezan a eliminarme jugadores por faltas, lo que hablábamos antes. Entonces llegó un momento que cualquier contacto se convertía en falta. Cualquier contacto nuestro era falta. Ya estuviéramos atacando, ya estuviéramos defendiendo, cualquier contacto era falta. Entonces llegó el momento de decidir el partido. Estamos 2 abajo y nos quedan 5 o 6 segundos, algo así, tenemos tiempo muerto. Pido tiempo muerto, traigo a los jugadores y entonces lo único que se me ocurrió es, primero, cualquier movimiento que hagamos, llevar los brazos en alto, que vean que no tenemos contacto, que no estamos por contacto. Entonces, cualquier desplazamiento, los 5 jugadores por brazos arriba. Ahí salen mis 5 jugadores con los brazos arriba. Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió el cargar, dijéramos, el balón hacia el lado contrario del saque de banda, enviar a todos los jugadores. Mi tirador, el gran Víctor Mariscal, salió a recibir, pero que él no tirara, porque tenían claro que él iba a ser el que iba a tirar. Entonces el que sacaba fue el americano, Gerald Reiner, que había jugado en San Antonio Spurs, y él puso el balón, Víctor recibe, todos cortando brazos para arriba, y cuando Víctor recibe, estamos todos cargando, y entonces el que ha sacado de banda viene como a jugar un mano a mano, que no lo juega, porque sabemos que mano a mano, mucha gente, falta el contacto, puede existir, te puede invitar pasos, lo que sea. Entonces el jugador, cuando se acerca, sprinta directamente a la esquina, pero como un loco, y el riesgo estaba en el pase, en mandar a que el balón globe allí. El balón llegó a Reiner, y aquí viene la historia. Había gente zarandeando la canasta, y el tablero no estaba el balón, el tablero estaba torcido. Entonces aquel balón nunca sabré cómo entró. Realmente es la canasta más increíble que he visto en mi vida, porque tío, desde la esquina cayéndose, estaban zarandeando la canasta no estaba orientada, estaba completamente, y el balón entró. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, en aquella liga, la liga no tenías los vídeos de los partidos, te los tenían que facilitar los equipos locales, y nunca nos dieron ese vídeo, nunca lo he tenido. Entonces, lo que pagaría yo por ver esa canasta cómo entró, porque nunca lo sabré. La historia viene ahora, de que, claro, metemos esa canasta, tenemos que salir corriendo al vestuario porque allí está cayendo de todo, los hemos eliminado, hemos ganado. De repente estamos dentro y me encuentra el árbitro en nuestro vestuario diciéndome: órale, cabrones, pendejos, les dije que no la metieran, que de aquí no salimos vivos. Nos encerramos allí, la seguridad del pabellón están fuera, se escucha que están fuera, repeliendo a la gente, y empiezas a escuchar botellas rotas, todo tipo de golpes. No sabes muy bien lo que está pasando fuera. De hecho, había algunos seguidores nuestros que habían venido, no sabíamos qué estaba pasando con ellos. Bueno, aquello era un ambiente, si lo de Grecia era una broma comparado con lo que estábamos viendo allí. No sabíamos cómo iba a salir la cosa, estuvimos 1 hora encerrados en el vestuario, y a la hora nos dijeron, abrir la puerta un poquito, se seguía escuchando de todo, cristales rotos, bueno, una auténtica locura. A la hora viene el ejército a sacarnos, con metralleta en mano, con una tanqueta, y se pone la tanqueta delante del autobús, y con 2 o 3 coches de soldados con la metralleta en mano detrás, que fueron los que nos sacaron del pabellón. Nuestro autocar estaba, el pobre autocar estaba prácticamente destruido, el Dina, estaban los cristales rotos, nos habían hecho un Cristo. Y durante los 30 kilómetros de la famosa avenida Insurgentes, una avenida descomunal grande que se junta con el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que es increíblemente grande, es la avenida más grande del mundo, son 30 kilómetros, la hicimos escoltados por la tanqueta y el ejército detrás, metralleta en mano, para salir de aquella ciudad. Todo porque Gerald Reiner metió ese triple desde la esquina, que nunca sabremos cómo entró,
que me encantaría ver esa imagen, pero que creo que no la voy a poder recuperar nunca. Y esta fue una de las muchas historias que me tocó vivir en mi querido México. Un historión. Un historión, pero hay más, hay más. Y las contaremos. Entrevistas, actualidad, historia, la tele del baloncesto con Toni Forteza en Radio Calviá. Toni, hemos superado con creces las 4 de la tarde, tenemos que ir cortando, pero antes quiero que Alberto Alzamora nos cuente qué está haciendo ahora con su papel como personal trainer, ¿no? Sí, ya en los últimos años que competía a básquet, pues ya compaginé los dos trabajos, ¿vale? Yo ahora actualmente tengo un centro de entrenamiento personal aquí en Calviá, en El Toro, y me dedico a eso por las mañanas y por las tardes. Hago entrenamientos grupales, entrenamientos personales a diferente gente que necesita mejorar su estado físico, y también a gente de baloncesto también, por supuesto. The Fit Room. Correcto. Muy bien, pues estaremos muy pendientes también, te seguiremos de cerca y algún día en nuestro informativo te llamamos también, nos cuentas un poquito qué ofreces. Encantado. Toni, sí. Hasta aquí llegó el programa. Hasta aquí llegó, nos vemos la semana que viene. Lo hemos pasado muy bien, con más la semana que baloncesto. viene habrá más, pero antes nos vamos con un tiro sobre la bocina. Y me voy a saltar la despedida para agradecer a la gente que nos sigue de fuera de España, que entre otros nos ha escrito Alejandro Rivera desde Zacatecas. Hombre, Alejandro, sí fue jugador mío. También Andrés Soto nos ha felicitado por el programa, así que amigo también. Y también un saludo a toda la gente que nos escucha desde fuera de España y hasta la semana que viene, Toni. Hasta la semana que viene. Conectamos ahora con el tramo final del informativo de IB3 Radio y después las redifusiones aquí en Radio Calviá.